compañeras del Senado de la talla de la senadora Maki Esther Ortiz, conocedora ampliamente de la situación de salud, ya ustedes la identifican muy bien, igual que nos acompaña el diputado Rodolfo Ondarza Rovira, presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la Asamblea Legislativa del DF, que he tenido el gusto de conocerlo, ¿no? Investigador en neurociencias y un destacado médico ampliamente conocido por todos. A continuación, nuestro asambleísta Rodolfo, por favor. Sí, muchas gracias. Pues estábamos platicando que la salud es un derecho humano. Yo creo que de los derechos humanos más fundamentales, el principal es el derecho a la salud. Pero, ¿cómo tener este derecho a la salud en un país, en una patria, en la cual el 55% de sus habitantes no tienen para comprar la canasta básica de alimentos? ¿Cómo poder tener acceso a salud en un país en donde 62 millones de habitantes no tienen que comer? ¿Cómo tener y gozar de este derecho a la salud cuando tenemos miles de migrantes que mueren asesinados en nuestra frontera norte, año con año? ¿Cómo podemos tener también y gozar de este derecho humano a la salud cuando, pues, en una guerra estúpida, fratricida, están falleciendo no únicamente hombres, mujeres, niños, miles de ellos desaparecidos también todos los años, y donde llevamos un récord nefasto en este momento? Es complicado. ¿Cómo podemos tener ese derecho a la salud y, por supuesto, hacerlo llegar a ambos géneros, a la mujer, cuando pues vemos que el análisis que se hace en grandes instancias como la ONU, en donde, viendo el problema como del ébola, nos clasifican dentro de los sistemas de salud como de los peores, a la mitad al menos, dentro de los países con mayor riesgo de en un momento dado contraer enfermedades como el ébola? Es complicado. ¿Cómo podemos hacer gozar a la gente de este derecho humano a la salud cuando que todavía aquí tenemos en este país penas de 30 años para mujeres que se les ocurre tener interrupción legal del embarazo? Bueno, no es legal en estos estados, ¿verdad? Cuando aquí en el Distrito Federal sí es legal. Por eso es que en la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal hemos cambiado nuestra filosofía y ya no la consideramos una comisión de salud, sino como estamos, la consideramos una defensoría al derecho a la salud. No nos queda de otra, defender el derecho a la salud. Yo agradezco muchísimo el privilegio de estar con ustedes en este momento. Muchas gracias a la senadora Maki Ortiz, a la senadora Diva Gastelum, al doctor Fernando Mayans, al doctor Manuel Cervantes. Muchas gracias por el privilegio y el honor de estar con ustedes. Hay una frase que señala con claridad el valor que algunos dan al saber y que ha sido aceptada por una enorme generalidad. La oración señala que quien posee el conocimiento detenta el poder. Esta aseveración, que parece ser un elogio al conocer y al saber, en realidad conlleva una gran carga ideológica en lo que hoy algunos denominan la sociedad del conocimiento, y que de esta manera explican el por qué en el mundo actual es a través del conocimiento científico y sus aplicaciones tecnológicas en situaciones que hasta hace poco eran inimaginables, y al amparo de complejidades tecnológicas se dan nuevas formas de colonización y dominación a grupos humanos. La colonización del inconsciente, lo que equivale en la concepción de Michael Foucault a la etapa de control de la biopolítica, momento histórico en el que el ser humano se le toma como objeto de consumo o como sujeto consumidor de tecnologías, y como consecuencia se pierde el respeto a la persona y a la dignidad inherente. Así, la colonización y dominación, inmersas en un sentido de utilitarismo, se hacen especialmente agresivos en contra de las minorías étnicas, religiosas, políticas, etc., y de los grupos vulnerables. En el caso de las mujeres, si bien no las podemos considerar por cuestiones numéricas una minoría, ya que son aproximadamente la mitad de la especie humana, sí lo son
cuando se les ubica en posiciones inferiores, por ejemplo, en la toma de decisiones o cuando se les excluye de los beneficios del desarrollo. Al respecto, una de las tareas fundamentales que tenemos es el de elaborar normas y leyes justas que aseguren la tutela de los derechos de todos, especialmente de los grupos vulnerables y de las minorías, de donde dimana la facultad del Estado de vigilar la observancia de las normas de convivencia social. Quiero señalar que aun cuando la biología, como es bien sabido, favorece ligeramente nacimientos en general al sexo femenino, en numerosos lugares del mundo hay proporcionalmente más hombres que mujeres. La cifra de las mujeres faltantes, así como nuestros 43 desaparecidos, la mayoría de ellas en países de Asia y África o en puntos focalizados de nuestra vergüenza nacional, como son los estados de México y de Chihuahua, se eleva a cerca de 100 millones de mujeres en el mundo, feminicidios, ¿verdad? Y esta cifra sigue hablando de una terrible historia de violencia, de discriminación, de desigualdad y de abandono, pues son estas condiciones las que causan esta mayor mortalidad y desaparición femenina por cualquiera de los motivos ya reportados, como nos decía muy bien la senadora Gastelum. La demanda de participación de la mujer en la toma de decisiones políticas es de urgente e impostergable resolución. No se puede hablar de leyes justas cuando las mujeres son tan solo, y en el mejor de los casos, recipiendarias de los beneficios de las leyes, sin que ellas hayan contribuido a su creación, diseño y aprobación. Hoy el debate bioético y científico en el Congreso, en torno tanto a la participación de la mujer y a las leyes que a su favor deben elaborarse, especialmente en el campo de la salud, incluye, entre otras, a las tecnologías aplicadas a la reproducción asistida, a la reproducción asexuada, el control de la fertilidad, la maternidad subrogada, las células estaminales y muchos más, discusión que hasta ahora se ha realizado en foros científicos, académicos, políticos o de cualquier otra índole, sin la participación activa de las mujeres, ocupando ellas tan solo un bajo porcentaje de los espacios y escaños donde se realizan las argumentaciones de aquellos temas que, como señalo, son precisamente a ellas, a las primeras a las que les atañen, y por ende corresponde específicamente la elaboración de las normas y de las leyes. Hasta muy recientemente, las discusiones sobre el uso de los conocimientos y las tecnologías para la salud estaban cargadas con sentimientos de preponderancia masculina, con falsas ideologías y falaces aseveraciones, tales como la supuesta neutralidad de la ciencia, donde se asigna un valor devaluatorio a la mujer objeto, o como menor de edad, o como sujeto pasivo. Por todo lo anterior, ella resulta ser tan solo receptora, beneficiaria de los adelantos y logros de la biotecnología, sin que ella participe activamente en el discernimiento bioético de las tecnologías. Al respecto, la supuesta neutralidad de la ciencia no es sino una herencia ideológica de la Ilustración. Como ejemplo muy cercano, señalaré que ante los dilemas bioéticos y la consiguiente discusión en México, las autoridades sanitarias han desviado la atención del problema concreto real y su consiguiente debate, y han puesto en escena una grotesca pantomima donde ocultan el debate intelectual y objetivo, con lo que se diluye el análisis real sobre la postura oficial de una política que niega servicios a las mujeres embarazadas, pobres y en vulnerabilidad. Y han logrado desviar la atención de todos, especialmente de las mujeres, y en lugar de poner en la mesa de discusión nacional el hecho incontrovertible de que corresponde a la mujer la aceptación o no de las políticas de control de la fertilidad, que es ella quien debe asumir su responsabilidad y decisiones, acorde a sus valores y creencias, con fundamento al conocimiento científico y al conocimiento informado, la autoridad sanitaria pues convierte a la mujer en una simple usufructuaria de los dogmas y mitos de la neutralidad de la ciencia y sus tecnologías, y por tanto de las modernas formas de colonización, explotación y dominación. Al respecto, menciono que aun cuando parece ser que algunos aspectos relativos a la aplicación de los conocimientos y a las tecnologías parecen ser iguales para las mujeres y los hombres, los derechos y aplicaciones reales se han asentado y definido en relación con la cosmovisión masculina. Hoy no hay todavía una nación en el mundo en la que las mujeres disfruten de una condición política y social igual a la que tienen los hombres.
un acceso igual a las oportunidades sociales y una influencia social similar, por lo que podemos afirmar que al no contar con condiciones de equidad, se violan los derechos de la mujer. Las normas jurídicas en materia de bioética, recientemente presentadas y promovidas en el Congreso, entre lo que destaca por su importancia la prohibición de selección eugenésica, tendiente en primer lugar a evitar todo género de discriminación y a promover la transformación equitativa del proceso cultural de nuestro país, ha sido bloqueada por grupos particulares de intereses, a los cuales obviamente no se les puede encontrar legitimidad y que a partir de consideraciones ideologizadas, sustentadas en principios cientificistas, en realidad lo que pretenden es conservar el status quo y con argucias reformistas, perpetuar la dominación masculina en la sociedad y la aceptación de las propias mujeres, de una política con una perspectiva de poder ligado al género, de una dominación sexista, donde la revolución cultural que tanto ansiamos, que busca un nuevo estereotipo femenino, en el cual las mujeres participen en la ciencia, en la política, en la cultura, en el arte, y obtengan los mismos derechos que el hombre, por efecto de estos bloqueos se sigue postergando. Florence Nightingale, personaje emblemático de la corriente de pensamiento sobre la liberación femenina, con impacto en todo el mundo, no fue tan solo un prototipo de la bondad de enfermería, cuando ella era responsable de la organización sanitaria de su país durante la Guerra de Crimea. Se convirtió en el paradigma y modelo de la praxis de las enfermeras. Creció en talla y figura histórica, no tan solo por su vehemencia, bondad y altruismo, sino particularmente por su oposición a la estupidez e intolerancia de los mandos militares. Gracias a ella se garantizó la atención a los soldados heridos y no solamente a los oficiales. Se garantizó la atención sanitaria y sobre todo se redujo la mortalidad de los heridos de un 42 a un 1% en los hospitales militares. Ella misma, unos años después, apoyó el movimiento encabezado por John Stuart Mill en la búsqueda del voto femenino. Ella logró que desde el siglo XIX las mujeres pudieran acceder a la educación en la Universidad de Cambridge y poder conseguir títulos universitarios. Mientras tanto, en nuestro país, ¿qué está pasando? En pleno siglo XXI, las enfermeras y en general las trabajadoras mujeres obtienen los salarios más bajos en el medio hospitalario, no se les reconoce su valía y no participan en la toma de decisiones en sus ámbitos laborales, ni siquiera se les convoca a muchos de los comités hospitalarios. En México, la ausencia de una política de igualdad laboral en el área de la salud para hombres y mujeres provoca que mientras en el vecino país del norte se contrata cada vez más a enfermeras mexicanas, nosotros poco a poco debilitamos más y más nuestro ya empobrecido sistema de salud. Existe un enorme déficit de puestos de trabajo superior al 400% en esta rama, pues las autoridades solo atienden en el mejor de los casos los salarios, beneficios y reclamos médicos, en que domina el género masculino. En tanto, a las enfermeras se les niega su legítima aspiración al reconocimiento siquiera de la licenciatura. Ello, a pesar de que son reconocidas mundialmente por su preparación y sobre todo por la manera como cuidan a sus pacientes, con cercanía y calidez, no obstante las enormes cargas de trabajo que padece todo el sector salud. Un ejemplo emblemático es la enfermera Mónica Horta Ramírez, quien sufrió quemaduras en el 70% de su cuerpo tras la explosión en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa, y falleció el pasado martes 3 de febrero de este año. Uno de los doctores relató que al momento de la evacuación le gritó: "Vámonos, Mónica, vámonos", pero ella le respondió: "Ay, doctor, si tengo un chiquito que está grave". Sencillo acto de heroísmo que perfila a las trabajadoras mexicanas. Ya hacia 1869, el escritor John Stuart Mill, en su obra The Subjection of Women, expresaba sus dudas sobre la expresión ius naturalista de los roles y la sexualidad de las mujeres. Contrapuso al cliché de la mujer pasiva la imagen de la mujer independiente y responsable y proponía el uso de los métodos anticonceptivos, y el nuevo rol de la sexualidad correspondían en definición a la mujer, no al Estado ni a los hombres. El debate bioético sobre la participación de la mujer debe en primer lugar referirse a la configuración de un punto de vista estrictamente femenino en ética y política. La segunda, a las diferencias internas en el mundo de las mujeres en el mundo actual. Y la tercera, a la forma contemporánea de la dialéctica entre sexos, no solo de una larga historia de imposiciones y o de aceptación pasiva de la dominación patriarcal, sino también
de muchas formas de resistencia a esta, y en cualquier caso compartidas por culturas diferentes. Hoy, como señalaba ya hace 4 décadas Alvin Toffler, la agresión a la humanidad en su dignidad es a través de la cibernética y la biotecnología. Hoy se nos ofrece, al igual que en la obra de Aldous Huxley, The Brave New World, Un mundo feliz, un futuro en el que prevalecerá el shopping eugénico, la selección de embriones, la crioconservación de seres humanos, los organismos genéticamente modificados, los hijos por diseño, la reproducción asexuada, la maternidad subrogada y quién sabe cuántas ofertas más a expensas de la humanidad, de la mujer y de la dignidad de la persona. Debates modernos que nos asolan cuando ni siquiera están resueltos problemas básicos de salud en las mujeres, como la mortalidad femenina ante padecimientos como el cáncer de mama y el cérvico uterino, e incluso la mortalidad asociada a problemas de embarazo. Pero ya se nos anticipa, se nos formulará la portabilidad universal ante la falta de mayores recursos de infraestructura. En lugar de asegurar la calidad, deteriorará aún más los servicios que actualmente se brindan, y en específico la atención a la mujer. Esto lo vemos los médicos todos los días. Hace rato platicaba aquí afuera con algún colega que antes estábamos orgullosos de estar en los hospitales públicos, en donde teníamos la mayor tecnología, mucho mejor que en los hospitales privados. Eso se ha invertido. Antes estábamos contentos con que podíamos operar de una prótesis de cadera a una anciana, y luego se veía el costo. Pero ¿qué tenemos en este momento? Lo que tenemos en este momento es una persona que no puede ser operada a pesar de su seguro popular, a pesar de tener su expediente clínico, si no paga antes su prótesis. ¿Y quién puede pagar en este momento, cuando 62 millones de personas no comen, una prótesis de 40,000 pesos? Esa es la realidad de nuestra población. Concluiré esta breve propuesta sobre los derechos de la mujer rememorando a Flora Tristán, precursora mundial de los movimientos a favor de la mujer, de quien André Breton ha expresado: ¿acaso no haya destino femenino que deje en el firmamento del espíritu una semilla tan larga y luminosa? Flora hizo suyos en el siglo XIX los desafíos que el género masculino comenzaba a construir. Empezó a publicar sus artículos en favor de los derechos de las mujeres, contra el oscurantismo religioso, contra la esclavitud, contra el mito de la mujer desvalida, débil e inútil. Ella se convence de que las mujeres no serían capaces por sí solas de sacudirse el yugo social, y que para lograrlo debían unirse sus fuerzas con los obreros. Ella dijo: el hombre más oprimido puede oprimir a otro ser, que es su mujer. La mujer es la proletaria del mismo proletariado. Su idea de erradicar las injusticias y el sufrimiento del mundo e instaurar la felicidad humana solo la podría llevar adelante la Organización Universal de los Trabajadores y las Mujeres. Sobre los derechos del hombre dictados en la Revolución Francesa dice: aunque reconocieron la igualdad de derechos para todos, de hecho acapararon para ellos solos, el hombre, no la mujer, todos los beneficios y las ventajas de esta conquista. Los cambios que pedía Flora debían ser obtenidos de manera pacífica y moral, inspirada en el amor por la humanidad y basada en la educación, rescatando la generosidad y la solidaridad con los humildes. Flora decía: nuestra patria debe ser el universo. El instrumento de la transformación social sería ese ejército de trabajadores laico y pacífico, la Unión Obrera, donde hombres y mujeres participarían en un plan de absoluta igualdad, y que mediante la persuasión, la presión social y el uso de las instituciones legales iría transformando de raíz a la sociedad. Para terminar, hoy en México el desafío sigue siendo otorgar igualdad a las mujeres, contribuir para terminar la dominación de la mujer, que solo ha llevado a prácticas en contra de ellas y su dignidad, donde son las principales violentadas en el hogar y en el trabajo, y se mantienen para vergüenza de todos nosotros las cifras abominables de feminicidios en todo el territorio mexicano. Hoy, la lucha es por establecer normas y leyes justas para todos, por erradicar un sistema de explotación intensiva, de una brutalidad desigual, violencia, corrupción, impunidad e injusticia. Será la lucha unitaria y solidaria de todos, de todas, la que logre este cambio, pero sin duda también será trascendental el rol de la mujer en esta lucha colectiva. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias. La senadora Maki entregará los reconocimientos al senador Mayans y al diputado.